Shalom a todos mis hermanos que se encuentran en la diáspora, a los de la Casa Real de Israel, quienes hoy nos encontramos por el norte, sur, este y oeste, y haciendo partícipes de lo que implica el nivel profético de la expansión de las ovejas perdidas de la Casa Real de Israel por los cuatro confines de la tierra, por el norte, sureste y oeste. Saludos muy cordiales a mis hermanos quienes se encuentran aquí en Brasil, en la República Federativa del Brasil, y especialmente mis hermanos que se encuentran en la República de Venezuela. Hoy, hoy Shabbat, allá en la caída del sol comenzó el Shabbat, y les deseo a todos ustedes un hermoso Shabbat Shalom, este Yom Shabbat. Aunque, de acuerdo a los análisis que he estado ejecutando, hay una especie de duda dentro de lo que implica cuándo comienza el Yom Shabbat y cuándo termina el Yom Shabbat. Es necesario recordar que ese Yom fue alterado, fue cambiado por el desfase del calendario gregoriano y el calendario hebreo. Muchos elementos rabínicos fueron implementados, fueron colocados dentro de la Torá. Por lo tanto, con todo mi amor, le puedo decir que es necesario analizar profundamente cuál es el verdadero Yom que Hashem nos está diciendo para guardar su Shabbat. Ese calendario romano para entrar en Shabbat no es el correcto. Hay un día que Hashem seleccionó, no tomando en consideración los días romanos. Es necesario recordar que sábado significa día de Saturno. Entonces, ese desarrollo de día, ese conteo de días, no puede estar fundamentado dentro del calendario gregoriano. Tiene que estar fundamentado en el calendario de Hashem, siendo en consideración lo que implica las lunas, porque el Rosh Hodesh implica el conteo de los días y el comienzo de los meses. Entonces, este Shabbat es necesario examinarlo. No estoy diciendo que sea un Shabbat dentro del marco de la luna, no, sino que la luna marca el ciclo de los Moadim o de las festividades. Igualmente para el Shabbat. Hoy, a la caída del sol, entramos en el mes de Elul, mes de conteo de 40 días para entrar en Teshuvah. Esos 40 días son muy importantes porque luego de Yom Teruah viene Yom Kippur. Recordemos que Yom Teruah, en medio de Yom Teruah se abre la puerta. Y cuando termina Yom Teruah se cierra la puerta para entrar en Yom Kippur. Por lo tanto, el tema que he querido compartir con ustedes tiene por nombre El novio está llegando. Es necesario tomar en consideración que dentro del marco rabínico y talmúdico, siempre aquellos rabinos, aquellos sabios rabinos, quienes fueron llevados cautivos a Babilonia, se contaminaron con los elementos esotéricos y los elementos exotéricos para el desarrollo de la Torá. Las 7 fiestas están identificadas en el libro de Vayikra o en el libro de Levítico 23 en adelante. Ahí están el marco perfecto de las 7 festividades o las 7 Moadim. Entonces, ¿de dónde sale esa festividad rabínica llamada Rosh Hashanah? Muchos rabinos, muchos judíos, muchos de nuestros hermanos judíos quisieron colocar sus elementos rabínicos para sus festividades. Cuando vamos a la Torá,
vemos claramente que Hashem es perfecto y es totalmente claro para enseñarnos y entregarnos sus 7 modalidades, sus 7 festividades. Estas fiestas no son del pueblo judío. Es necesario tomar en consideración ese marco. Esas fiestas son de Hashem, entregadas a la casa real de Israel. Y a los que no son de la casa real de Israel y se asimilen al pueblo de Hashem, entran en ese marco profético. Entran en ese mover profético torático para recibir a nuestro Mashiach Yeshua de aquí a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no son fiestas del pueblo judío, son fiestas de Hashem, número 1. Entonces, texto base para comenzar este análisis dice así: y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los Ben Israel, a los hijos de Israel, y dile, en el mes séptimo, al primer del mes, tendréis día de reposo, día de Yom Shabbat, una conmemoración al son de shofares y una santa convocación. Esto es un Shabbatón. Recordemos que cuando entra Yom Teruah, inmediatamente tiene que haber un Shabbatón. Entonces, ¿qué es un Shabbatón? Es el inicio del Shabbat y de inmediato entramos a una festividad. En este caso Yom Teruah. Entonces, que debemos estar muy claros lo que va a acontecer en ese Yom Teruah, número 1. Veamos de manera a vuelo rasante lo que sucedió en el pasado cuando Josué, seleccionado por Hashem, ya que Moshe muere, Hashem selecciona a Josué para llevar a cabo esa peregrinación del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué sucedió allí? Para entrar a Israel, a esa tierra prometida, la puerta de entrada es Jericó. Jericó era un pueblo totalmente pagano, quienes adoraban a la luna y otras deidades. Por eso que Hashem, cuando decide acabar con Jericó para que el pueblo de Israel entre a tomar posesión de la tierra prometida, es necesario derrumbar esos muros. Era el pecado, era la transgresión tan alta que ya Hashem estaba asqueado, estaba totalmente molesto de lo que estaba sucediendo allí. Y manda a Josué a liderizar esa batalla. Estaba él, estaban los 7 Kohanim con los 7 shofares, y delante de los Kohanim o los sacerdotes tenía que transitar el arca. El arca es la Torá. Entonces Hashem le dio instrucciones a Josué que caminara por 7 días alrededor de Jericó. Jericó estaba en la parte alta de una loma. Entonces, los muros tenían una medición quizás de 4 metros, 5 metros de altura, y tenían un grosor de 2 o 3 metros. En la base del muro, de los muros de Jericó, estaba sustentado sobre una gran piedra. Dice científico que lo que ayudó a que se derrumbara el muro de Jericó fue un gran terremoto, porque se presume que es una zona sísmica. Pero a nivel espiritual va mucho más allá. Lo que derrumbó, lo que ayudó a que el muro de Jericó se derribara, fue el efecto de los sonidos de los shofares, porque cuando sonamos un shofar es la voz de Hashem que está hablando, derrumbando. Y vemos aquellos hombres de batalla que estaban en la torre alta de los muros de Jericó, se tapaban los oídos, porque no resistían el sonido tan fuerte que estaba penetrando a las murallas y a sus oídos. Y de inmediato cayeron los muros de Jericó. Entonces, es un grito de algarabía, de grito. Grito, porque ya Yeshua está a la puerta. Ese otro elemento importante son las bodas del Cordero. Recordemos las vírgenes prudentes, aquella parábola cuando Yeshua hablaba. Insensatas y prudentes. Las sensatas sabían que Yeshua, su novio, iba a venir. Se tardó mucho. Y las insensatas fueron al encuentro, pues no llevaron consigo sus lámparas, no estaban preparadas. ¿Qué hay detrás de esta parábola? Que es muy profunda. Cuando el novio entra,
cuando las mujeres, las vírgenes, vienen que se aproximó y llegó el novio, ellas empezaron a gritar. Una gran algarabía, un gran júbilo, un gran gozo. Y salió al encuentro de su novia para casarse con ella. Entra y cierra la puerta. Y las prudentes, cuando fueron a buscar su aceite, se dieron cuenta que ya Yahshua había venido, el novio había venido y trancó la puerta. El día de Yom Teruah se abre la puerta. Y el día de Yom Kippur se cierra la puerta. Es un intervalo de 40 días. Haber transcurrido esos 40 días, inmediatamente entramos a Sukkot para finalizar el ciclo de las festividades de Hashem. Son las 3 últimas fiestas del otoño. Entonces el novio está llegando. La llegada de la boda de la novia suena en Yom Teruah. Esto va a implicar un Shabbatón, como yo se los expliqué hace breves instantes. Es un Shabbatón santísimo, es un gran Shabbat. La luna nueva, que es el inicio del mes, que es el Rosh Hodesh, que es la aparición de ese primer cachito que se ve en el firmamento, indica un nuevo mes, una nueva era, un nuevo comienzo. El día y la hora son muy difíciles de calcular, debido a que puede detenerse durante 3 días la luna en aparecer, especialmente en Jerusalén, por 3 días. Entonces, la luna va a tardar en aparecer 3 días. 2 testigos van a certificar la aparición de esa luna en Jerusalén. Una vez que esos 2 testigos certifiquen la aparición de esa luna, da inicio de la festividad de Yom Teruah. Esto lo podemos ver en Levítico 23, Mateo 24, 36 y 25, 13. En Primera de Tesalonicenses 5.2, Segunda de Pedro, Segunda de Keifa 3.10 y Revelaciones 3.33. Entonces, muchos sabrán y otros no sabrán de lo que implica un shofar. Anteriormente, Hashem le dio órdenes a su pueblo que se confeccionaran, que se labraban 2 trompetas de plata. 2 trompetas que simbolizan las 2 casas de Israel. Ahora, 4 tonadas. 4 tonadas para sonar en Yom Teruah. 1. Tequía. Toca explosivo, que es un sonido extendido y claro, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Hashem sobre nuestras vidas, como Rey Supremo, como Melech Supremo. El número 2 es el toque Shevarim, que es un quebrantamiento. Son 3 sonidos cortos en sucesión, los cuales significan el quebrantamiento del alma ante la presencia de Hashem. Es simplemente un llamado al arrepentimiento. Ese sonido que lo vamos a empezar a escuchar en día de Yom Teruah. El sonido número 3 es Teruah. Son 9 sonidos muy breves y en rápida sucesión. Es un sonido de alarma o de alerta. Y finalmente, el sonido número 4 es el tequía o edolá, o es el gran toque. Es como un tequía, pero más largo. Es un llamado de parte de Hashem para que acuda a su presencia. Ya anteriormente, en breve instante, habíamos dicho que se había dicho 7 Kohanim, 7 sacerdotes, 7 shofares. Al sexto día, ya la antesala de Shabbat, los muros se cayeron. Entonces, al final trompeta, esa es la clave para entender cómo va a ser ese desarrollo profético, ese gran evento para entender la venida de Yahshua. Es muy claro que entendamos esto porque Yahshua va a venir en un día, en un Yom de Yom Teruah. No va a venir en Semana Santa, no va a venir en Carnaval, no va a venir un 24 de octubre, no va a venir 12 de octubre,
no va a venir en Rosh Hashanah, no va a venir en Día de los Enamorados, no va a venir en Navidad, va a venir en Yom Teruah. Ahora, usted podrá decir, pero el día de ahora nadie lo sabe. El día lo sabemos que va a ser un día de fiesta. Es necesario tomar en consideración que Yeshua nació en un yom de fiesta que es Sukkot y murió en un día de fiesta que es Pesach. Entonces, y va a retornar en un día de Moadim, un día de fiesta que va a ser Yom Teruah. Entonces, pero ese es otro tema que más adelante lo vamos a ir desarrollando, porque cuando vayamos a analizar las tres últimas fiestas del otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, en Sukkot vamos a desarrollar un tema muy lindo, que es lo que implica Sukkot y el análisis exacto del nacimiento de Yeshua. Entonces, a la final trompeta, Yeshua va a aparecer para llevarnos a esa gran asamblea en Jerusalén. Debemos estar preparados, muy preparados. Ya habíamos dicho que el día lo sabemos, Yom Teruah. La hora no lo sabemos porque eso tiene ese misterio. Va a estar en paralelo con el retardo del Rosh Hodesh, la aparición del honor. Va a tardar 3 días. Ahí está la confusión. Ahí está ese descuido de lo que sucedió con la parábola de los 10 vírgenes insensatas. Muchos nos vamos a confiar, pero en medio de ese retardo de la luna está el misterio de Hashem. Porque en medio de ese retardo las constelaciones se alinean. Cuando la luna se acerca a la Tierra, ahí ocurre una fuerza mayor, una fuerza de atracción. Vienen los maremotos, vienen los cataclismos, vienen grandes movimientos y hasta la Tierra se mueve, vienen movimientos. Ojo, no estamos hablando de que yo estoy adorando la luna. Estoy tomando en consideración de que la luna como astro, como señal, Hashem lo colocó para guiarnos para celebrar sus Moadim. Y especialmente para llevarlo en paralelo para entrar en Shabbat. Yo creo, y Hashem me lo ha hecho entender, que su Shabbat tiene que estar en consideración y en sintonía con el Rosh Hodesh y el movimiento de la luna. Hashem sabe que su Shabbat no puede estar ubicado dentro del marco del calendario gregoriano, dentro del marco de ese sábado romano. Ahí está el desfase, que vaya a consideración. Los que alteraron esto fueron aquellos rabinos, Hillel y Shammai, aquellos rabinos quienes por medio del Talmud y todos esos elementos, el Mishnah y todo eso, y colocaron elementos rabínicos para alterar de forma directa, indirecta, el calendario de Hashem. Pero Hashem es soberano y sabe lo que está haciendo. Y hay de aquel que, o quienes, alteraron su calendario porque van a tener que rendir un cuenta muy grave para alterar lo que Hashem ha venido armando en todos estos años. Entonces, las trompetas de plata lo puedes encontrar en números 10, del 1 al 10. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración. La puerta se abre en el día de Yom Teruah, con la aparición de la séptima luna, o el Rosh Hodesh, y con sonido de los shofares. Y se cierra en el día de Yom Kippur. Son 40 días. El mes de Elul comienza hoy a la caída del sol. Ahí comienza un periodo de introspección, análisis, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué hemos fallado. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que hacer, porque en el día a día de nosotros nos olvidamos de hacer muchas cosas. Y créame que ahí está el descuido que estoy hablando en este momento. El día lo sabemos, pero a la hora ni siquiera los malajines de Hashem lo saben. Él lo sabe. Lo que pasa es que este mes de Elul que comienza hoy a la caída del sol, comienza a analizarte. Comencemos a analizarnos unos a los otros para entrar en lo que va a ser el Yom Kippur. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Que nuestros proyectos entren en sintonía con los proyectos de Hashem. Yo siempre digo que principalmente cuando voy a tomar alguna decisión, voy y lo consulto con Hashem. El rey David tuvo grandes victorias, fue un hombre político, fue un hombre diplomático, cantor, constructor de los tejilim, de los salmos, pero cuando iba a la guerra, porque él tenía grandes enemigos, él estaba rodeado, humanamente no podía vencerlos, pero él se encontraba con Hashem, a pesar de las fallas que él tuvo como humano, él siempre buscaba a Hashem, y Hashem le daba las estrategias, cómo, cuándo y dónde atacaba. Entonces, cuando nosotros vayamos a movernos, cuando nosotros vayamos a tomar una gran decisión, vayamos ante Hashem y Él nos va a decir cómo, cuándo y dónde movernos, bajo su voluntad. Y que sucumbamos nosotros para que Él pueda guiarnos y ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Entonces, ya sabemos, ya estamos claros que en este periodo se abre la puerta en Yom Teruah y se cierra en Yom Kippur. Bien. Ahora, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ya sabemos que es una fiesta rabínica que fue incluida, que fue tratada de incluirla en la Torá, así como la fiesta de las luces, como el Hanukkah, así como otras fiestas rabínicas que fueron colocadas en la Torá. Pero Hashem nunca ordenó eso. Hashem es estricto con sus festividades, porque son de él. Ahora, el Rosh Hashanah lo confunde, lo llevan en paralelo con Yom Teruah. Cuando vemos la profundidad de las cosas, nunca fue así. El año comienza como lo dice el libro de Shemot, el año comienza en el mes de Abid. Este será el principio de los meses del año, el mes de Abid. Si ese es el primer mes del año, si ese es el primer día de los meses del año, ¿cómo va a ser posible que la Torá o que aquellos rabinos hablan de que el año comienza con el Rosh Hashanah? Es algo totalmente antitorático, es algo totalmente que está fuera del marco de la Torá. Y lo vamos a demostrar qué es el Rosh Hashanah, cuál es el origen, y lo vamos a llevar en paralelo con Yom Teruah. El Rosh Hashanah es un ritual que tiene una duración de 11 días, llamado Festival de Akitu, el cual se celebra la victoria sobre la diosa Tiamat, la deidad del océano y sus monstruos del mar. Por medio de su jefe, el dios Marduk, Rosh Hashanah fue conocido cuando los judíos retornaron de Babilonia. Esta fiesta apareció por primera vez en el Mishnah. El Mishnah es una literatura judía en el siglo II después de la era común, cuando el Talmud babilónico fue compilado y codificado. Punto. Ahí vemos un primer antecedente. Recordemos que nuestros hermanos judíos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia y cuando estuvieron en Egipto, ellos ahí aprendieron la Cábala. La Cábala es un libro que guarda misterios del antiguo egipcio, donde lo principal era que el alma de Faraón, cuando Faraón fallecía, su cuerpo iba a ser colocado en una cámara, en una pirámide de 5 puntos. 4 puntos cardinales, uno y apuntante hacia el cielo, en adoración al dios Sol, al dios Ra. Entonces, cuando la estrella de Sirio, la estrella de Sirio firmaba en el firmamento, brillaba en el firmamento, los rayos de la estrella de Sirio penetraban las cámaras de Faraón. Ahí tocaba el cuerpo de Faraón y ese K, la palabra K es el alma, Kabbalah, K, alma. Entonces, los judíos conocieron los secretos de la Cábala, ahí la perfeccionaron, pero no fueron el pueblo de Israel quienes crearon la Cábala, fueron el pueblo egipcio, que conocían las profundidades de las deidades de su panteón egipcio. Amon-Ra, Osiris, Anubis, todos ellos conocían los secretos de cada uno de sus dioses. Entonces, ya sabemos entonces que el pueblo,
cuando estuvo cautivo allá en Egipto, aprendieron la brujería, aprendieron el ocultismo, y ellos, lamentándolo mucho, no lamentándolo mucho, sino que tenía que suceder eso, hasta que llegaron a lo que fue el exilio de Babilonia. Ahí, por medio de esos secretos de la esotería y la exotería, que son elementos muy importantes que están dentro del marco de la cábala, la esotería es el estudio interno, eso, interno, del alma. Hay elementos de poder dentro del alma. Y la exotería son elementos que se encuentran en el ambiente, en el espacio, en las constelaciones, en las estrellas. Esotería, exotería. Entonces ya podemos ver que ellos aprendieron eso allí cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y conocían estas festividades y la anexaron en paralelo con lo que es el día de Yom Teruah, como para ellos el inicio del año nuevo. Pero ¿qué año nuevo? ¿De qué estamos hablando? Ya la vamos a analizar. Entonces, tenemos otras designaciones para lo que implica el Rosh Hashanah. Es el Yom HaKaren, el día del recuerdo, el Yom Hadim, día del juicio, y aquí tenemos una nota de pie de página que lo pueden ustedes corroborar, que se encuentra en el Talmud babilónico sobre el Rosh Hashanah. Eso lo pueden buscarlo en la sección 10b y 11a. Ahí pueden estudiar y corroborar esa información acerca del Rosh Hashanah. Entonces, Akitu también significa cabeza o comienzo del año. Fue una fiesta de primavera en la antigua Mesopotamia, en Babilonia. Proviene de la siembra de la cebada en el otoño, el corte de la cebada en la primavera. La religión babilónica llegó a dedicarla a la victoria sobre Marduk, sobre Tiamat. Más adelante vamos a ir describiendo quiénes fueron estas deidades dentro del marco de la religión babilónica. Entonces, el festival Akitu, también conocido como el inicio de la construcción de la vida en la tierra, celebrado en Babilonia. El festival Akitu se deriva de dos antiguas corrientes de pensamiento. La primer corriente de pensamiento es un antiguo culto a la fertilidad y al matrimonio. Ya habíamos dicho que cuando venga Yeshua, ahí se va a afectar un matrimonio. La novia está esperando el novio. Ahí se va a afectar un matrimonio, un casamiento. Y no es casual que estos rabinos, estos sabios rabinos quienes estuvieron en Babilonia, hayan tomado ese matrimonio de la festividad ritual Akitu para anexarlo a Yom Teruah. Ahí está la incursión del paganismo en ese intervalo, en esa comparación de esas dos festividades, Akitu y Yom Teruah. Y B, se acredita la creación del mundo a Elil, después de su victoria sobre Nippur, la creación del mundo después de la victoria sobre Tiamat y las fuerzas del caos. Es una mitología, sí, pero tal vez fue una mitología, fueron corrientes de pensamiento y fueron elementos paganos que fueron incursionados en la fiesta de Yom Teruah. Ahora, esta batalla, ya habíamos dicho que era una batalla, esta batalla se repitió durante el festival de Res Satim, en los tiempos de Babilonia. Los babilónicos fueron los primeros en celebrar esta festividad del Año Nuevo. Este festival de equinoccio de primavera comenzó en los primeros días del año babilónico, entre marzo y abril. El nombre dado al inicio del año fue Res Satim. Ahora, Rosh Hashanah también tiene otra connotación. Fue el primer día de la existencia del ser humano en el mundo del sexto día de la creación, y se considera el primer día del año lunar para varias leyes importantes como Shemitah, Yobel y leyes de los décimos. Entonces, el nombre rabínico de Rosh Hashanah tiene varias connotaciones. Habíamos dicho que aquellos sabios judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, ahí conocieron los secretos de las religiones babilónicas. Entonces, los sabios explican
que la Torá, aquí hay algo muy importante que me gustaría que usted lo conociera, no llama Rosh Hashanah por su nombre conocido o verdadero. Esto se debe a que la Torá no define que existe un día en año para hacer reflexionar sobre la vida personal. Esto lo dicen los rabinos, las interpretaciones rabínicas. El nombre que usa la Torá, según el judaísmo, para Rosh Hashanah es Keser, que significa oculto, debido a que el principio del mes lunar está oculta. Habíamos dicho que hay un ocultamiento de la luna nueva, en periodo de 3 días. La luna se va a ocultar, hay que estar muy pendiente. Entonces, Mesopotamia significa el país entre el río Tigris y el río Éufrates. Ahora, ¿qué incluye Mesopotamia? Ur, Uruk, Kish, Nir, Nippur, Agade, Asur, Nínive, Babilonia. Estas están ubicadas en las riberas del río Éufrates y el Tigris. Río Tigris y el Éufrates nacen en Armenia. Entonces, ¿qué podemos decir en estos elementos, en estos antecedentes? Que hay elementos rabínicos que están desplazando o que intentan desplazar la Torah, la pura Torah de Hashem. Y esto es lo que implica el poder para muchos quienes están celebrando el Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué podemos decir más sobre esta festividad? El Festival de la Actitud se celebró en Babilonia. Calendario totalmente mesopotámico. También implica rituales del Año Nuevo, Festival de Año Nuevo. Se celebró por primera vez al principio de la primavera. Fiesta de la fertilidad y matrimonios sagrados. También tienen otros orígenes. Mejor conocido como Festival de la Vida Construida en la Tierra, era celebrado en Babilonia. Existen dos cosas importantes. Uno, los rituales del Año Nuevo se desarrolló a partir del Festival Sumerio de Quito. El calendario o medición del tiempo fue concedido a la humanidad, dando lugar a las observaciones astronómicas y la creación de una tradición de sacerdotes astronómicos judíos. El Festival Akitu era celebrado una vez al año. En aquellos tiempos, la humanidad era una parte del proceso natural y los actos rituales realizados por los seres humanos, quienes contaban algo, una cosa nueva. Estos actos mantuvieron a la humanidad de no sobrepasar el límite hacia el caos. Se dice que el Festival Akitu sería de dos antiguos corrientes también. Uno, era un culto de fertilidad que incluyó fiestas y temporadas a una ceremonia para el matrimonio sagrado. Dos, una cosmogonía. Una cosmogonía. Les invito a buscar esa palabra. Que acreditó la creación del mundo a Elil después de la victoria sobre Nippur. La creación del mundo era atribuida a Elil después sobre la victoria sobre Tiamat y las fuerzas del caos. La palabra Kitu es totalmente sumeria y significa celebración. Significa duración. Esta tuvo días y concluyó hace 500 años. En la boda santa entre Uruk y Ina. Akitu está relacionada con la historia de la creación de la diosa madre Tiamat. Se convirtieron en dragón. En la época de Babilonia, cuando fue asedida por su hijo Marduk, de cuyos cuerpos se creó el mundo. Es necesario recordar que en Jericó es la puerta de entrada a entrar a la tierra prometida. Pero cuando Josué emprende esa travesía para enfrentar a los cananeos, que son los mismos habitantes que estaban en Jericó, ellos adoraban al dios Dagón, mitad hombre y mitad pez. Es necesario recordar que en Jericó
se le rendía culto a muchas deidades. Por eso que Hashem estaba hastiado, estaba cansado de los pecados cometidos por ellos. Jericó es una ciudad fortificada que estaba como una especie de una montaña. Y los muros de Jericó medían aproximadamente 4 y 9 metros. Y la base de los muros de Jericó estaba sustentada sobre piedras. Muchos científicos han dicho que en Jericó era una ciudad que estaba sedimentada sobre una zona sísmica. Pero los sonidos del shofar, los sonidos de trompetas fueron los que impactaron directamente los oídos de aquellos hombres de guerra que estaban en las murallas y los muros cayeron. Entonces, queremos estar muy claros en lo que implica Yom Teruah. Número uno, estar claro que Yahshua va a venir, estar claro que estar preparados, estar claro que debemos estar muy claros en la aparición de esa luna, que va a tener un retardo de 3 días, y para reencontrarnos con nuestro Mashiach Yeshua allá en esa asamblea. Por lo tanto, les invito a que puedan estar muy pendientes. Ya a partir de las 6 de la tarde, entre el mes de Lul, ya vienen los 40 días y que debemos estar muy pendientes de lo que va a ser ese día de Yom Teruah. Por lo tanto, les digo que celebren Yom Teruah, griten con júbilo porque nuestro Mashiach Yeshua está a la vuelta de la esquina para llevarnos con él. A todos les deseo un hermoso Shabbat y bendiciones.